¿Alguna vez miraste al cielo y preguntaste, ¿por qué, Señor, y por qué a mí? Yo sí, más de una vez. De hecho, durante mucho tiempo, esa fue la única oración que aún lograba pronunciar. No era una plegaria de fe ni de esperanza. Era un grito ahogado de dolor, de rabia y de añoranza. Mi nombre es Elena Moretti, soy enfermera desde hace más de 20 años en el Hospital Universitario Gemelli, aquí en Roma. Pero ningún curso de medicina, ninguna especialización en cuidados paliativos me preparó para el dolor de perder a toda mi familia de una sola vez. Mi esposo, Marco, y nuestro hijo Davide, de apenas 8 años, murieron en un accidente de coche hace casi 2 años. Un conductor ebrio se saltó el semáforo y chocó de frente contra nuestro vehículo. Yo sobreviví. Ellos no. Desde ese día, me convertí en una mujer que solo existía. Me ponía la bata, sonreía a los pacientes, administraba medicamentos, llenaba formularios, pero por dentro era un desierto. Me sentía castigada por Dios, abandonada, traicionada por la fe que tanto predicaba cuando era más joven. Nunca tuve el valor de decirlo en voz alta, pero muchas veces pensé que Dios me había dado la espalda, que quizá hice algo tan malo en otra vida que decidió castigarme llevándose justo las 2 mitades de mi corazón. Sí, dudé del amor de Dios. Y créeme, nada duele más que mirar al cielo y no sentir nada, ni dolor ni consuelo, solo vacío. Así llegué a aquel día de turno común, sin saber que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Un superior me llamó a una sala reservada y con toda serenidad me dijo, «Elena, el Papa Francisco ha sido internado. Estás entre las personas elegidas para atenderlo en los próximos días». Me quedé paralizada. El Papa, el Santo Padre. Justo yo que apenas podía rezar un Padre Nuestro sin atragantarme al llegar a «Hágase tu voluntad», sentí un nudo en la garganta, pero solo respondí, «Sí, Señor». Esa noche, antes de conocerlo, me senté sola en el comedor, mirando a la pared. Sentía miedo. No miedo a fallar como profesional, sino miedo a lo que ese encuentro podría despertar en mí. ¿Qué podría ver un hombre como el Papa Francisco en alguien como yo? Una mujer hecha pedazos, viviendo a la sombra del duelo, sin fe, sin valentía, sin respuestas. Lo que no sabía es que Dios ya había comenzado a responder mis preguntas y eligió a ese hombre de sotana blanca para restaurar mi alma. A la mañana siguiente, mientras me ponía la bata blanca ya gastada por el tiempo, mis manos temblaban más de lo habitual. El comedor estaba en silencio y el ambiente en el hospital había cambiado. Era como si todos supieran que algo sagrado había cruzado esas puertas. El nombre, Papa Francisco, susurrado por los pasillos, las miradas discretas del personal y la presencia de agentes de seguridad discretos indicaban que algo distinto estaba sucediendo allí. Y yo en silencio solo podía pensar, ¿por qué yo? Me llevaron al piso reservado para él. La habitación, aunque sencilla, estaba rodeada de un cuidado que no era solo profesional, era espiritual. En el centro, acostado con una serenidad impresionante, estaba él, el Santo Padre. Sus ojos estaban cerrados, respiraba con calma, pero algo me llamó la atención. Tenía un rosario entre los dedos. No era ostentación, era devoción, y en ese instante me di cuenta de que estaba frente a un hombre de Dios, un hombre en silencio, pero que transmitía una paz que ya no recordaba cómo se sentía. Durante los primeros días hablaba poco, pero me observaba con ternura, como quien reconoce un alma cansada. Siempre agradecía con una sonrisa, incluso cuando solo acomodaba la manta sobre sus hombros. Nunca pedía nada. Y cuando hablaba con los médicos, siempre lo hacía con delicadeza, como si estuviera más preocupado por ellos que por su propia salud. A veces lo sorprendía mirando por la ventana, susurrando palabras que no lograba escuchar. Y confieso, eso comenzó a incomodarme. ¿Cómo alguien tan enfermo aún podía orar con tanta fe, mientras yo, viva, sana y con tantas bendiciones, apenas podía decir amén? Una de las noches más frías de esa semana, entré a la habitación para revisar sus signos y ajustar el suero. Abrió los ojos y con voz débil solo dijo, «Gracias, hija». Me paralicé. Hija. Ningún paciente me había llamado así. Por unos segundos,
Sentí ganas de llorar, pero disimulé. Fingí que era solo otra noche, solo otro paciente, solo otro turno. Pero no lo era. Esa noche, antes de dormir, miré al cielo desde el balcón del hospital y por primera vez en mucho tiempo susurré: Señor, si aún me escuchas, entonces, háblame, pero háblame de una forma que yo entienda. Estoy cansada del silencio. Lo que no sabía era que esa respuesta ya venía en camino, y llegaría a través de palabras que me atravesarían como una espada y al mismo tiempo me sanarían como un bálsamo. Los primeros días junto al Papa Francisco fueron silenciosos, pero había algo en ese silencio que me conmovía. Era distinto a todo lo que había sentido en años de hospital. Él no hablaba mucho, pero su presencia hablaba por sí sola. No exigía nada, nunca se quejaba, y aun en los momentos de dolor físico, que yo sabía que sufría, cerraba los ojos y apretaba el rosario entre los dedos como si se aferrara al mismo cielo. Y yo, observando desde lejos, me preguntaba: ¿cómo puede alguien tener tanta fe aun cuando su cuerpo está fallando? Una vez, al cambiarle unos apósitos en el pecho, noté una pequeña cicatriz antigua, una marca discreta, casi borrada, y al tocarla con delicadeza, él simplemente susurró: cada dolor nuestro lleva un propósito, aunque aún no lo entendamos. No sabía si hablaba consigo mismo, con Dios o conmigo, pero esas palabras retumbaron en mi alma como un trueno. Yo estaba allí para cuidar de él, pero en pequeños gestos era como si él estuviera cuidando de mí. Empecé a notar detalles: la forma en que miraba con cariño al personal, cómo hacía la señal de la cruz cada vez que entraba o salía de una conversación, cómo tocaba las manos de cada uno que lo ayudaba con una mirada de gratitud sincera. Era como si cada gesto fuera una oración viva. Hablaba poco, pero cada palabra llevaba un peso que atravesaba el alma. Una vez, al entregarle un vaso de agua, me miró a los ojos y dijo: «Tú cargas un dolor antiguo, ¿verdad?». Me congelé, no respondí. Solo salí de la sala, fui al baño y lloré en silencio. En mi mente, eso no tenía sentido. ¿Cómo lo sabía? Nunca le conté a nadie allí sobre el accidente. Mis colegas sabían que era viuda. Sabían que había perdido a alguien. Pero el Papa, ¿cómo pudo sentir eso solo con mirarme? Aquello me desestabilizó. Al día siguiente, cuando volví a entrar en la habitación, evité el contacto visual. Me sentía avergonzada, me sentía expuesta, pero él, con voz débil y suave, dijo: «El dolor que cargas no es castigo, es añoranza, y Dios llora contigo». Esas palabras me rompieron por dentro. Había pasado 2 años pensando que Dios estaba en silencio, cuando tal vez solo intentaba hablar de otra manera. Por primera vez en mucho tiempo, quise escuchar. No para entender por qué sufría, sino para entender qué hacer con ese sufrimiento. Y sentía que ese hombre, aunque al borde de la muerte, había sido puesto en mi vida no por casualidad, sino por providencia. Y algo dentro de mí comenzaba a despertar. Fue en el 4.º domingo de internación que ocurrió algo extraño. Había terminado mi turno nocturno, y antes de irme, fui al vestuario a cambiarme. Mientras colgaba mi bata en el perchero, sentí un bulto diferente en el bolsillo izquierdo. Algo que sin duda yo no había puesto allí. Metí la mano con desconfianza y saqué un pequeño trozo de papel doblado con cuidado. Era una hoja amarillenta, como esas de antiguos misales, y dentro algo escrito a mano, con una caligrafía suave y firme. La frase era breve: Muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en esta jornada de fe y reflexión. Si te está gustando el contenido, asegúrate de suscribirte al canal para seguir recibiendo estas historias inspiradoras. No olvides darle like y compartir con tus amigos para que más personas puedan ser tocadas por estos mensajes. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que te rodean. Juntos podemos difundir más amor y esperanza. Pero parecía haber sido puesta ahí con precisión quirúrgica para alcanzarme. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:4. Mi corazón se aceleró. Aquello era una respuesta. Era Dios hablándome. Y sabía en lo más profundo que eso no había llegado a mi bata por error. Era un mensaje, una señal. ¿Pero de quién? ¿Del Papa? ¿De alguien del equipo?
En la parte inferior de la hoja, casi imperceptible, había un pequeño símbolo dibujado a mano, una cruz, y justo debajo de ella, una rosa. Pasé el resto del día tratando de descifrarlo. La cruz la comprendía, pero la rosa... ¿Era un símbolo de dolor, de belleza, de sacrificio? Todo eso me dejó inquieta. Al día siguiente, volví al trabajo aún con el billete doblado en el bolsillo del pantalón. No sabía si debía mostrárselo al Papa, preguntarle, o simplemente guardarlo para mí. Hasta que, en medio de la jornada, entre una atención y otra, lo oí decirle al médico que lo atendía: «El dolor ofrecido en silencio florece como una rosa a los pies de la cruz». Mi mundo se detuvo. Corrí a la sala de descanso, me senté en el banco y lloré. Lo sabía. Aquello era para mí. La carta, la frase, el símbolo, sus palabras. Él lo había puesto en mi bata. De algún modo, sin llamar la atención, estaba intentando alcanzar mi alma. No con doctrinas, no con sermones, sino con símbolos. Y desde ese momento, comencé a prestar más atención a los detalles, a los gestos, a los silencios, a las miradas, porque entendí que Dios estaba intentando enseñarme algo y estaba usando a ese hombre para hablarme. Desde esa noche, empecé a llevar esa nota conmigo en todos los turnos. Era mi pequeño relicario de esperanza. Cuando sentía que el vacío regresaba, metía la mano en el bolsillo y tocaba el papel. Y en silencio, rezaba. Aunque no supiera qué palabras usar, era solo un susurro ronco, pero era una oración. Y así, con una pequeña carta y una frase bíblica, mi corazón empezó a abrirse lentamente para escuchar a aquel que yo creía que me había abandonado. Pero él nunca se fue. Era yo quien me había cerrado. Era una tarde lluviosa, de esas en las que el cielo parece llorar contigo. El Papa había dormido la mayor parte del día, y yo aproveché para organizar los medicamentos junto a su cama. Estábamos solos en la habitación. Ningún otro enfermero, ningún médico, ningún asistente. El único sonido era el de la lluvia golpeando la ventana. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. No lo planeé, no me preparé. Simplemente salió. Una lágrima rodó por mi mejilla y con voz baja, casi susurrando, dije: «Santo Padre, ¿puedo hacerle una pregunta?» Él abrió los ojos con calma, como si ya supiera lo que iba a decir. Solo asintió con la cabeza. Respiré hondo y con el alma temblando, me derrumbé. ¿Por qué Dios permite que la gente buena sufra? ¿Por qué se llevó a mi esposo y a mi hijo de solo 8 años? ¿Por qué guardó silencio cuando le supliqué que los salvara? Recé, Padre, recé con todas mis fuerzas, y aún así se llevó a los dos. ¿Eso es amor? ¿Eso es justicia? Mis ojos estaban llenos de lágrimas, mi voz temblaba. Sentía vergüenza, pero también alivio. Era la primera vez que decía eso en voz alta. Por primera vez, no era un grito al cielo. Era una pregunta directa a un hombre de Dios. Entonces, él se movió lentamente en la cama. Me miró con una ternura profunda y dijo algo que jamás olvidaré. «Hija, si Dios no nos amara, nunca habría enviado a su único hijo a morir por personas como nosotros. La cruz no es ausencia de amor. Es la prueba más grande de él». Me quedé en silencio, atónita, pero él continuó: «Tú lloras por tu hijo, y tienes razón, pero piensa en la Virgen María. Ella también vio morir a su hijo, y él era inocente. Ella lloró, sufrió, pero nunca cuestionó el amor de Dios, porque el amor no es ausencia de dolor, es presencia en el dolor. Dios nunca dijo que no sufriríamos, pero prometió que estaría con nosotros, siempre». Y en ese momento, mi mundo se vino abajo. Las lágrimas brotaron como un torrente. Me senté en el suelo, al lado de la cama, y lloré como nunca. Lloré por todo, por la añoranza, por la rabia, por la soledad, y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que estaba siendo abrazada por el cielo. Aún arrodillada junto a la cama, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro entre las manos, sentía como si finalmente me estuviera permitiendo derrumbarme. Por primera vez, no intentaba ser fuerte, no trataba de entender,
Solo dejaba salir todo lo que me había sofocado durante tanto tiempo. El Papa permaneció en silencio por un momento, respetando mi llanto. Luego, con esa voz serena, casi paternal, continuó: «Has pasado mucho tiempo intentando encontrar un motivo, cuando en realidad lo que tu alma necesitaba era consuelo». Levanté los ojos hacia él, aún sollozando. Él me miró a lo más profundo, con ternura, y dijo: «Dios no ama menos a quienes sufren. En realidad, el sufrimiento es el terreno donde más siembra semillas de eternidad. Vivimos creyendo que su amor se mide por bendiciones visibles. Pero el amor de Dios no depende de lo que Él haga por nosotros, sino de lo que ya hizo. Nos amó primero, cuando entregó a su propio Hijo, incluso sin garantía de que seríamos agradecidos». Esas palabras me atravesaron. Nunca nadie me había dicho eso. Nadie me había recordado que el acto más grande de amor ya había sucedido y que yo estaba viva, porque ese amor fue derramado sobre todos nosotros. Respiró hondo y dijo una vez más: «Llevas un dolor inmenso, lo sé, pero ese dolor, hija, puede ser el instrumento que Dios usará para tocar otros corazones. Un corazón herido sabe consolar. Un corazón que ha llorado sabe acoger». En ese momento me sentí pequeña, no de forma humillante, sino como una niña en los brazos del Padre. Por primera vez en casi 2 años me vi como hija de un Dios que lloró conmigo, que me sostuvo en silencio, que no renunció a mí, incluso cuando yo quise renunciar a Él. Y entonces, antes de terminar la conversación, dijo algo que llevo grabado en el alma: «Ofrece ese dolor a Dios, Elena. Colócalo a los pies de la cruz y permite que Él transforme tu luto en misión». Fue como una espada que atraviesa el pecho, pero una espada que en lugar de herir, sanaba. Después de que Él terminó de hablar, no hubo silencio. Hubo una ruptura, un derramamiento. Sentí como si mi cuerpo hubiera sido desgarrado por dentro, pero no por el dolor, sino por la liberación. Lloré, pero lloré como una niña que, tras mucho tiempo perdida, finalmente encuentra los brazos de su padre. Mis sollozos resonaban en la habitación, pero él no apartó la mirada en ningún momento. El Papa solo me miraba con misericordia, como quien ve el alma de alguien sin juzgar sus cicatrices, y en ese momento fue como si estuviera confesando no solo mi sufrimiento, sino toda mi rabia, toda la amargura, todo el orgullo de quien pasó 2 años intentando ser fuerte sin Dios. Lloré por los cumpleaños de Davide que nunca más existirían. Lloré por las mañanas de sábado en que Marco me despertaba con café y besos. Lloré por los abrazos que no di, por las oraciones que no hice, por las veces en que preferí el silencio antes que doblar mis rodillas. Y entre cada lágrima sentía como si me estuviera purificando, como si cada gota se llevara un poco de la culpa que sentía por estar viva, por no haber muerto con ellos, por haber sobrevivido a lo que parecía insoportable. El Papa no dijo nada más en ese momento, pero cuando extendí la mano para tocar la suya, él apretó la mía con firmeza, y entonces, con una fuerza que no parecía corresponder a su cuerpo frágil, hizo la señal de la cruz sobre mi frente. No hubo rito, no hubo multitud, no hubo pompa, solo una bendición. Pero en ese momento lo supe. Dios me estaba abrazando, y ese gesto, tan simple y tan divino, marcó mi alma como un fuego que no quema, pero transforma. Salí de la habitación tambaleando, con los ojos rojos y el corazón palpitando. Fui a la capilla del hospital, esa misma capilla a la que no había vuelto desde el accidente. Me arrodillé, y por primera vez en 2 años, mis palabras fueron claras. «Señor, no entiendo, pero hoy elijo confiar». Y allí, frente al sagrario, me sentí completa, aún con nostalgia, aún con heridas, pero completa. Esa noche volví a casa en silencio. Tomé la foto de Davide y Marco que estaba en la mesita de noche. La besé, y por primera vez desde que se fueron pude sonreír. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque ahora tenía un lugar, un sentido, un nuevo propósito. Y eso lo cambió todo dentro de mí. La Pascua de ese año llegó con un aire distinto. Todo el hospital parecía respirar más ligero. Los médicos estaban optimistas,
Los empleados sonreían discretamente en los pasillos, y hasta las campanas de la capilla sonaban más suaves esa mañana. Era el primer domingo en semanas en que el Papa no necesitaría observación constante. Estaba, según el equipo médico, estable. Y yo sabía, en lo profundo de mi corazón, que ese día no pasaría desapercibido. No para él, y mucho menos para mí. Cuando entré a la habitación temprano, encontré al Papa sentado en el sillón junto a la ventana, vestido con una túnica blanca simple y sosteniendo el mismo rosario que lo había acompañado desde su internación. Me miró y sonrió. Una sonrisa suave, casi infantil, pero llena de luz. Sentí una paz profunda en esa mirada, y entonces dijo: «Hoy es día de victoria, hija». La cruz no tuvo la última palabra. Sentí un escalofrío de pies a cabeza. Esas palabras, viniendo de alguien tan debilitado, tenían un peso eterno. Horas después, llegó el equipo de comunicación del Vaticano. Sería una breve transmisión en vivo, solo un saludo a los fieles que esperaban escuchar algo del Santo Padre en el día de la resurrección. Ayudé a preparar todo con las manos temblorosas. Cuando llegó el momento, lo llevaron hasta un balcón improvisado que daba al patio interno del hospital, y allí, con el rostro marcado por la debilidad, pero la voz llena de fe, dijo: «Cristo ha resucitado, y en Él está nuestra esperanza. Aun cuando todo parece perdido, la luz siempre vence». Sus palabras resonaron por los altavoces, pero también dentro de mí. Miré a mi alrededor y vi médicos emocionados, enfermeras con los ojos llorosos, pacientes viendo desde sus celulares. El mundo entero estaba de pie ante ese hombre, pero para mí ya no era el Papa. Era un padre espiritual, un ángel en carne, un reflejo vivo de Cristo, con el cuerpo marcado por la enfermedad, pero el alma llena de gloria. Y yo, allí al fondo del salón, lloraba, no de tristeza, sino de gratitud. Esa noche se fue a dormir con el semblante en paz. Antes de terminar mi turno pasé por su habitación para ver si todo estaba en orden. Abrió los ojos, sonrió levemente y dijo simplemente: «Dios está haciendo nuevas todas las cosas, Elena». Solo asentí con la cabeza, en silencio, sintiendo cada palabra como una semilla plantada en el terreno fértil que ahora era mi alma. El dolor aún existía, pero ya no era el mismo, porque ahora había sido atravesado por la luz de la resurrección. Era lunes por la mañana. El hospital aún respiraba la serenidad de la Pascua, como si todo el mundo hubiera sido tocado por una esperanza invisible. Llegué temprano, como de costumbre, y fui directo a la habitación del Santo Padre para ayudar a organizar la medicación y los exámenes. Pero al abrir la puerta, noté algo diferente. Él ya no estaba allí. La cama estaba hecha, las sábanas cambiadas, el ambiente ventilado. El Papa había sido dado de alta esa madrugada para regresar al Vaticano. Los médicos pensaron que era mejor evitar aglomeraciones, y él mismo, según me dijeron, deseaba irse discretamente. Sentí un vacío en el pecho. No me había despedido. Ninguna palabra final, ningún adiós, ninguna bendición. Solo silencio. Me quedé algunos minutos parada en medio de la habitación, con una sensación extraña, como si algo hubiese quedado inconcluso. Me acerqué al buró al lado de la cama para acomodar los objetos que solía tener allí. Y fue entonces cuando lo vi. Un rosario. Pero no era cualquier rosario. Era aquel que siempre sostenía entre los dedos, con cuentas de madera oscura y una pequeña medalla plateada colgando debajo de la cruz. Al lado del rosario había un pequeño trozo de papel doblado. Mis manos temblaban. Lo abrí con cuidado. Dentro, una frase sencilla escrita a mano. María también lloró, pero confió. Haz tú lo mismo. Con cariño, Francisco. Esas palabras me atravesaron como una espada y un abrazo al mismo tiempo. No sabía si reír, llorar o arrodillarme. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y presionar el rosario contra mi pecho. Ese objeto, ahora silencioso sobre mi piel, tenía el peso de 1000 oraciones, 1000 lágrimas, 1000 sanaciones. Llevé el rosario a mis labios y lo besé con reverencia, no como una superstición, sino como un gesto de fe viva. La fe que estaba siendo reconstruida dentro de mí. Salí de la habitación con él en las manos.
sintiendo que, de alguna manera, ese regalo era más que un objeto sagrado. Era una misión. Por los pasillos, nadie me preguntó nada. Nadie notó siquiera que llevaba el rosario. Pero yo sabía que en ese momento, el Papa me dejaba no solo con un objeto, sino con algo infinitamente mayor, una respuesta, una dirección, un recordatorio de que incluso en las lágrimas, María nos enseña a confiar. Y ese lunes, mientras Roma seguía su ritmo habitual, fui una vez más a la capilla. Me arrodillé y dije en voz baja, con el rosario entre las manos: Dios te salve María, llena eres de gracia. Ayúdame a confiar como tú lo hiciste. Y así, poco a poco, mi corazón dejó de inclinarse ante el dolor, para inclinarse ante la gracia. La imagen de él yéndose sin que pudiera decirle gracias me acompañó todo el día. Aunque el rosario que dejó me había tocado profundamente, no podía evitar la sensación de que algo había quedado incompleto. Esa ausencia me pesaba, hasta que, ya casi al final de mi turno, una de las doctoras que también lo atendía se acercó a mí en el pasillo. Con una sonrisa dulce en los labios me dijo: «El Papa me pidió que te entregara esto». Era un sobre, sin sello, sin estampilla, sin ninguna formalidad, solo escrito a mano, para Elena. Lo abrí allí mismo con el corazón latiendo con fuerza. Dentro había una hoja doblada y una pequeña foto. En la hoja solo una frase: «Dios aún tiene planes para ti». En la foto estábamos los dos, yo con mascarilla, sosteniendo una bandeja con medicamentos, él en la cama, sonriendo levemente y con la mano levantada, como quien está bendiciendo. Fue uno de esos momentos en los que una de las auxiliares tomó una foto discreta para el informe interno del hospital, y él, según la doctora, pidió una copia para sí. «Ella necesita recordar que fue vista con amor», habría dicho. Mi corazón se derritió. Esa frase en ese papel fue la confirmación que ni siquiera sabía que necesitaba. Dios aún tiene planes para ti. Yo lo había olvidado. Pensaba que mi historia había terminado el día que perdí a Marco y a Davide. Pero ese hombre enfermo y frágil me recordaba que aún había un camino, que mi dolor no era mi final, era solo una parte del recorrido, y que el mismo Dios seguía escribiendo, con paciencia, los próximos capítulos de mi vida. Me quedé parada en medio del pasillo mirando esa foto, con los ojos llenos de lágrimas, y entonces lo comprendí. Esa fue la última sonrisa que vi de él, el último gesto, la última palabra escrita, una bendición silenciosa, pero poderosa. No había público, no había multitud, solo él y yo, un hombre de Dios y una mujer que comenzaba a reencontrar el camino de la fe. Esa noche volví a casa y coloqué esa foto en el mismo portarretratos donde estaba la imagen de Marco y Davide. Ahora ya no estaban solos. De alguna manera esa foto allí representaba un lazo, un nuevo comienzo. Y yo sabía que aún no era el final. Fue en una mañana fría, poco después de aquel domingo de Pascua que nunca saldrá de mi memoria. El hospital ya había retomado su rutina habitual, pero para mí todo parecía más lento, más silencioso. La imagen de su sonrisa y la frase «Dios aún tiene planes para ti» resonaban en mi mente como un cántico suave. Estaba en la sala de medicación cuando sonó el teléfono. La voz al otro lado era tranquila, pero cargaba un peso que me heló la sangre. «Elena, el Santo Padre falleció esta madrugada». Colgué sin decir una palabra. Solo me senté en el suelo y abracé mis piernas. Todo mi cuerpo temblaba. Un vacío inmenso me invadió, como si una parte de mí hubiese sido arrancada con esa noticia. Pero, al mismo tiempo, algo en mi corazón me decía que no debía llorar de desesperación, sino de gratitud, porque, antes de partir, él me había dejado algo que nadie más podía darme: esperanza viva. Mientras el mundo entero lamentaba su muerte, periódicos, redes sociales, fieles arrodillados en las plazas, yo lloraba en silencio, como quien pierde a un padre espiritual. No era una celebridad la que había partido. Era un hombre que, aún enfermo, eligió usar sus últimos días para sanar el alma de una enfermera herida. Y no fui solo yo. Vi pacientes, médicos, incluso personal de limpieza pasar por la capilla del hospital ese día, todos con los ojos rojos sosteniendo rosarios de rodillas,
Su presencia había marcado ese lugar para siempre. Fui nuevamente a la capilla. Me arrodillé en el mismo banco de siempre, y con el rosario que él me había dejado apretado entre los dedos, dije: «Gracias, Santo Padre, por mirarme a los ojos, por escucharme, por bendecirme aún sin merecerlo. Que los ángeles te reciban, y que la Madre del Cielo te abrace como tú me abrazaste en oración». Fue entonces cuando lo entendí. Ya no estaba sola. El dolor de la pérdida aún era real, pero ya no era oscuro ni asfixiante. Era un dolor que traía luz, porque ahora sabía dónde estaba él. Y aunque nunca más lo viera en esta vida, el legado que dejó en mí viviría hasta mi último aliento. Jamás imaginé que volvería a rezar como antes. De hecho, llegué a pensar que nunca más encontraría sentido en las palabras que tantas veces repetí en automático durante la infancia y la adolescencia. Pero después de la partida del Santo Padre, algo dentro de mí cambió para siempre. No fue un cambio ruidoso, no fue un milagro espectacular. Fue como una vela encendiéndose en una habitación oscura. De repente había calor, había luz, y por primera vez había paz. Y con esa paz vino también la necesidad de hablar con Dios, pero no con discursos largos ni palabras bonitas, solo con verdad. Esa misma noche regresé sola a la capilla del hospital. El rosario seguía en mis manos. Aquel rosario ahora parecía llevar las huellas del mismo cielo. Me arrodillé y respiré hondo. Durante algunos minutos solo respiré. No había prisa. Y entonces cerré los ojos y dije: «Señor, sé que siempre me escuchaste. Perdón por no saber escucharte. Te culpé, te acusé, te ignoré, pero tú nunca me dejaste. Gracias por haber usado al Papa para recordármelo». Las palabras venían con lágrimas, pero eran dulces. Ya no eran amargas como antes. No rezaba pidiendo explicaciones. Rezaba porque mi corazón ya no podía guardar silencio frente a un amor que, incluso incomprendido, nunca se rindió conmigo. Sentí una presencia en ese lugar. No algo visible, pero como si alguien me tomara de la mano y me dijera: «Yo estuve aquí todo el tiempo». Y allí, de rodillas, hice la primera oración verdadera que nacía de mi alma en casi 2 años. «Señor, te entrego mi dolor, te entrego a Marco, te entrego a Davide. Los amo, pero sé que están contigo. Cuídalos por mí y ayúdame a seguir viviendo, no como quien lo perdió todo, sino como quien encontró un nuevo sentido para caminar. Quiero confiar, incluso sin entender, y quiero amarte, incluso cuando duela». Al salir de la capilla me detuve frente a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que estaba justo al lado de la puerta. Ella, con los ojos al cielo, sosteniendo el cuerpo del Hijo entre los brazos. Y sonreí, aunque mis ojos aún estuvieran mojados. Tú también perdiste a un hijo, y aún así confiaste. Enséñame a hacer lo mismo. Y fue en ese momento que lo entendí. El dolor no había desaparecido, pero ahora se había transformado en oración. Si alguien me hubiera preguntado hace unos meses qué era la fe, habría respondido con frases hechas, clichés. Diría que la fe es creer, que es rezar, que es ir a misa los domingos y confiar en que todo saldrá bien. Pero después de perder a mi esposo y a mi hijo, esas respuestas se evaporaron. Nada parecía auténtico, hasta que el silencio de Dios me hizo gritar. Y, paradójicamente, fue en la cama de hospital de un hombre al borde de la muerte, donde aprendí a escuchar las respuestas que mi corazón tanto necesitaba. Hoy, después de todo, lo entiendo. La fe verdadera es seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. La fe es mirar al cielo con los ojos llenos de lágrimas y decir: «No entiendo, Señor, pero sigo aquí». La fe es amar a Dios no por las bendiciones que da, sino por quien Él es. Es confiar en que su silencio también habla. Es entender que, cuando parece lejano, en realidad está más cerca que nunca. Fue el Papa Francisco quien me enseñó eso. Con sus palabras, sí, pero sobre todo con su mirada, su silencio, su dolor ofrecido como oración. Nunca se quejó, nunca murmuró, solo confiaba. Y ese ejemplo ardió en mí como un fuego sagrado. Mirando hacia atrás,
Veo cuán orgullosa fui al pensar que Dios me debía explicaciones. Hoy sé que, si permitió que yo pasara por todo eso, no fue por castigo, fue por misión. Porque ahora cuando veo a otras personas sufriendo, pacientes, madres que han perdido hijos, colegas agotadas, ya no solo las entiendo, las abrazo, las escucho, rezo con ellas. Y eso, antes, no podía hacerlo. Mi dolor, que parecía inútil, se volvió un puente, un testimonio, un consuelo para otros corazones rotos. Pensé que lo había perdido todo, pero ahora veo, Dios me estaba reconstruyendo, me estaba moldeando, y usó la presencia de un hombre santo para guiarme de regreso al camino. El Papa podría haber muerto sin conocerme jamás. Podría haber sido atendido por cualquier otra enfermera, pero él cruzó mi camino, y yo el suyo. Eso no fue casualidad, fue providencia. Y hoy, cuando miro la foto que me dejó, con esa sonrisa serena y la mano levantada en señal de bendición, yo le sonrío de vuelta, porque ahora sé, la fe verdadera no es ausencia de sufrimiento, es la presencia de Dios en medio de él. Y aunque no lo entienda todo, yo creo. A veces escucho a alguien decir que fui privilegiada por haber cuidado al Papa Francisco, que tuve el honor de estar a su lado en sus últimos días, de verlo orar de cerca, de tocar sus manos. Y sí, fue un privilegio. Pero si pudiera, diría algo aún más verdadero. Yo no fui enviada para cuidar de él. Él fue enviado por Dios para sanarme a mí, porque eso fue exactamente lo que ocurrió. Entré a esa habitación como una mujer en pedazos, y salí de allí, completa. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, incluso sus silencios, fueron como agujas que cosían mi alma rasgada. Llegué con el corazón rebelde, con la fe apagada, con la esperanza enterrada bajo la nostalgia y el luto. Pero el Santo Padre, aún frágil, aún enfermo, fue un canal de un Dios que no se rindió conmigo. Y eso fue lo que me sanó. No hubo un milagro espectacular, no hubo luces del cielo, hubo amor. Y el amor cura. Hoy, cuando camino por los pasillos del hospital, ya no soy la misma. Ya no atiendo a los pacientes con prisa. Ya no miro el dolor con indiferencia. Ahora escucho, rezo, abrazo, comprendo. Porque cuando Dios pasa de verdad por tu vida, ya no puedes seguir siendo igual. Y eso fue lo que el Papa hizo por mí. Él pasó. ¿Y dónde pasó? Floreció. Guardé todo lo que me dejó, el rosario, la foto, la carta, pero lo que verdaderamente me dio fue algo invisible, fue un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de vivir con sentido, y más que eso, de ser testigo. Porque si yo, que estaba tan destruida, fui alcanzada, entonces cualquiera puede serlo. Basta con estar dispuesto a escuchar y dejar que Dios entre, aunque venga disfrazado de un anciano de sotana blanca en una habitación silenciosa de hospital. Hoy, cada vez que atiendo a un nuevo paciente, recuerdo lo que él me dijo. Dios aún tiene planes para ti. Y mientras viva, repetiré esa frase a quienes lloran, a quienes están cansados, a quienes creen que todo se acabó. Porque fue exactamente esa frase la que me devolvió la vida. Si llegaste hasta aquí y estás escuchando mi historia, tal vez también cargas un dolor en el pecho. Tal vez también hayas perdido a alguien, un hijo, un esposo, una madre, un amor, un sueño. Y si es así, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. No estás solo, y Dios no te ha abandonado. Sé que parece difícil de creer, yo también lo pensé así. Pero hoy, con todo el amor que el Santo Padre me enseñó, puedo decirte, el dolor no es ausencia de Dios. A veces es el lugar donde más se manifiesta. Quizás te estés preguntando qué hiciste mal, por qué Dios permitió que esto pasara, por qué no hubo un milagro. Yo también me hice esas preguntas y descubrí que Dios no siempre responde como esperamos. A veces Él responde con silencio, otras veces con personas, con pequeños gestos, con una cruz colgada, con una mirada, con una oración. Y a veces responde con un papa enfermo que toma tu mano y dice, Dios aún tiene planes para ti.
Hoy rezo todos los días por quienes viven lo que yo viví. Rezo por las madres que enterraron a sus hijos, por las viudas que no saben cómo levantarse de la cama, por los padres que lo han perdido todo. Rezo para que sepas que hay esperanza, que hay vida después del dolor, que hay resurrección después del Calvario, porque eso fue lo que la Pascua me enseñó junto al Santo Padre. La tumba no tiene la última palabra. El amor sí, la fe sí, Dios sí. Si has perdido a alguien, aférrate fuerte. Llora, sí, pero no te rebeles. Si necesitas gritar, grita al cielo. Él puede soportarlo. Pero no te rindas, porque tu historia aún no ha terminado, y puedes estar seguro. El mismo Dios que recogió tus lágrimas escribirá un nuevo capítulo, quizás de la forma que menos esperas, pero lo hará. Y si algún día dudas de eso, mira una cruz, mira a María al pie de ella, y recuerda, hasta el cielo lloró un día, pero fue allí, entre sangre y silencio, donde nació la prueba más grande de amor del universo, y ese amor también es tuyo. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. Tu compañía y participación son muy importantes para nosotros, y estamos felices de compartir este mensaje de fe e inspiración contigo. Si te ha gustado lo que viste, asegúrate de suscribirte al canal para seguir viendo historias que tocan el corazón. No olvides darle like, compartir con tus amigos y comentar abajo qué te ha parecido el video. Juntos podemos difundir más luz y esperanza. Que Dios bendiga tu vida y la de todos los que te rodean. Nos vemos en el próximo video.